Amén. Pues mañana voy a un evento, se llama Líder Visión, y me pidieron hablar el siguiente tema: cómo escuchar el corazón de Dios. Entonces voy a probar la prédica con ustedes, si me dan ese permiso. Pues desde que yo supe que uno podía oír la voz de Dios, me encantó este tema. Dice Juan 10:27, Jesús hablando: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y en Hechos 22:14, el Señor le dijo a Pablo a través de Ananías: verás al justo y oirás las palabras de su boca. Pues la primera vez que oí este tema de manera práctica fue leyendo este viejo libro, La cruz y el puñal, de David Wilkerson. En su libro él habla como, siendo un pastor de una iglesia pequeña en un pueblo, de repente él empezó a sentir lo que aquí llamamos una insatisfacción santa. Estaba inquieto. Él tenía hasta ese momento la costumbre de ver televisión todas las noches. Pero un día se le ocurrió lo siguiente: ¿qué pasaría en mi vida si en lugar de ver televisión paso más tiempo con Dios en oración y leyendo la Biblia? Cuando se le ocurrió esa idea pensó: uy, eso es el diablo, y comenzó a reprender. Qué idea tan loca. Pero decidió probar a ver si era Dios el que estaba hablando. Entonces decidió hacer o probar con una señal, así como lo hizo Gedeón con el vellón de lana. Usted puede encontrar esto en Jueces capítulo 6. Para los que no conocen la historia, Dios llamó a Gedeón, pero él no estaba muy seguro. Él era un muchacho tímido, así que él quiso poner una prueba. Encontró por allí un vellón de lana y le dijo: Señor, voy a poner este vellón de lana aquí durante la noche. Si mañana el vellón aparece mojado y el suelo alrededor seco, entonces sé que tú me estás llamando. Y tal como él le puso la señal a Dios, así sucedió. Al día siguiente, cuando él apretó el vellón o lo escurrió, salió todo un pocillo de agua. Pero aún no estaba convencido. Por eso al día siguiente invirtió la prueba. Y dijo: Señor, si mañana al amanecer el piso alrededor del vellón está totalmente empapado, pero el vellón está seco, voy a creer que eres tú el que me está llamando. Y tal como él se lo sugirió a Dios, sucedió. Pues algo similar hizo David Wilkerson. Él puso un anuncio en el periódico ofreciendo su televisor en venta, y le dijo al Señor: si tú estás detrás de esta idea, permite que media hora después de que salga el periódico a la venta, alguien compre el televisor. Entonces, cuando el periódico llegó a su casa, él se sentó junto con su familia al frente de un viejo reloj y esperaron 15 minutos, 20 minutos, nadie llamó. Faltando un minuto para los 30 minutos, sonó el teléfono. Y el Señor, sin ni siquiera ver el televisor, le dijo: se lo compro. Entonces, él supo que Dios estaba poniendo ese sentir en su vida. Por eso, a partir de ese día, todas las noches, en lugar de desperdiciar 2 horas viendo televisión, pasó ese tiempo leyendo la palabra y orando. Una de esas noches, por casualidad, entre comillas, porque todo lo que estoy hablando aquí tiene que ver con la voz del Señor, por casualidad levantó una revista, y en la revista encontró la foto de 7 muchachos que estaban siendo juzgados por asesinato. Cuando él miró la foto, él vio en el rostro de esos muchachos adolescentes, él vio dolor y mucha rabia. Por eso se quedó ahí un rato y empezó a llorar. Era los gemidos, o era el llorar de Dios a favor de esos muchachos. Mientras pensaba en esto, se le ocurrió una idea, y resalto esto como también la manera en que Dios nos habla. Ve a Nueva York y ayuda
a estos muchachos. Cuando se le ocurrió esa idea, él se rió y pensó: ¿cómo? ¿Yo, un campesino en Nueva York? Pero ese pensamiento nunca se le fue de su mente. Por eso el miércoles siguiente habló con la iglesia acerca de lo que Dios estaba haciendo en su vida y les compartió el sentir o la carga que él tenía de ir a Nueva York. Recogieron una ofrenda y fue exactamente lo que necesitaba para ese viaje. Así que al día siguiente se subió con un amigo, un compañero, a un carro y viajaron 8 horas hasta Nueva York. Pero no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Simplemente esperaba que al llegar Dios lo iba a guiar. Cuando pasaron el puente entrando hacia Nueva York, se le ocurrió la idea de ir al juzgado en donde estaban estos muchachos. Al entrar allí los estaban juzgando y oyó el testimonio de una de las niñas que habló cómo ellos le apuñalaron a este muchacho como 7 veces. Y se dio cuenta que todo el mundo estaba odiando a estos muchachos, excepto él. Cuando el juez se paró, él dice, tuvo un sentir muy fuerte, fue impulsado a hablar con el juez. Pero al intentar hacerlo, rompió todo el protocolo del lugar. Y por eso los policías, pensando que quizás llevaba un arma, se fueron a donde o lo rodearon. Y esto obviamente llamó la atención de los periodistas. Entonces a uno de los periodistas le preguntó: ¿y eso que tienes en tu mano izquierda qué es? ¿Una Biblia? Y él lo levantó así y tomaron una foto. Esa foto ocupó el primer plano en los periódicos. Y debido a esto, este pobre predicador campesino se volvió de la noche a la mañana en la gran burla de todo el mundo. Y así tuvo que regresar a su pueblito. Todos hablaban de él. Qué vergüenza este predicador lo que fue a hacer. Por eso él pensó olvidarse de ese sueño, o de ese propósito, de esa intención. Pero Dios le seguía diciendo que tenía que regresar a Nueva York. Por eso una vez más se subieron a un carro, o se subieron al carro con su compañero y tomaron el mismo camino, entraron a la misma estación de gasolina, pasaron por el mismo puente y se dirigieron lentamente al sur de Nueva York por la calle de Broadway. De repente, mientras estaban en el carro, él tuvo un deseo muy fuerte de bajarse del carro. Obedeció ese impulso de su corazón y empezó a caminar media cuadra, cuando de repente alguien lo llamó: David. Y él se volteó y vio que ahí estaba 6 muchachos de la pandilla Los Rebeldes. Y él les dijo: ¿y por qué me conocen? Y le dijeron: es que usted es famoso con esa foto. Y él se dio cuenta en ese momento que su gran embarrada fue simplemente parte del plan de Dios. Porque gracias a esa foto, los muchachos o los pandilleros pensaron que él era del lado de ellos. Y gracias a esto fue el inicio de uno de los ministerios más grandes que hasta el día de hoy ha ayudado a miles y miles de muchachos a salir de las drogas, de las pandillas. Entonces, cuando yo leí este libro, me encantó la manera en la cual Dios lo había guiado. Por eso quise experimentar lo mismo. Y recuerdo que cuando tenía 19 años, me subí a un bus. Y cuando estábamos pasando por la Plaza de los Mártires, yo me imaginé que ese mismo impulso que tuvo David Wilkerson, yo también lo tuve. Me bajé de ese bus y empecé a caminar. Estuve caminando más de 1 hora por los lugares más horribles de Bogotá, esperando que Dios me guiara, pero no pasó nada. Pero yo creo que, aunque en el cielo se reían de mí, yo también creo que Dios vio a ese muchacho y lo amó. Sintió un gran amor hacia él, porque lo que yo hice ese día conquistó el corazón de Dios. Porque yo le mostré a él que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa
por oír su voz. Cuando pienso en oír la voz de Dios, también recuerdo un capítulo del libro Esta patente oscuridad. Para mí es uno de los mejores libros porque me enseñó la realidad de la guerra espiritual. Me mostró lo importante que es orar e interceder. Pues en uno de los capítulos, Frank Peretti, su autor, ilustra la guerra espiritual que está sucediendo en los lugares celestiales. Hay una guerra permanente entre las fuerzas demoníacas de maldad que quieren tomar control de la tierra. Y por otro lado, las fuerzas angelicales que están haciendo todo lo posible para que Satanás no reine sobre la tierra. Pues en una de esas batallas celestiales o espirituales, el ejército del cielo de repente empezó a perder la batalla. Los demonios los estaban derrotando, se estaban cada vez debilitando más. Y en ese momento, uno de los guerreros de Dios dice: nos estamos debilitando, necesitamos que los cristianos oren para que podamos fortalecernos y ganar esta batalla. En ese momento, uno de los ángeles que estaba allí bajó rápidamente a la tierra a buscar a un cristiano para poner en esa persona el deseo de orar. Dice en Ezequiel capítulo 22:30, Dios dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Y en este caso Dios no encontró a nadie. Dios siempre está buscando a una persona que interceda. Solo con una persona es suficiente. Pues ese ángel, a los únicos cristianos que encontró fueron unos que estaban en un asado. O sea, los cristianos no toman, pero comen. Estaban ahí celebrando, y carne y hamburguesas y salchicha. Y puso en uno de ellos el sentir de orar. Ese era el que estaba precisamente asando la carne. Cuando él tuvo ese sentir, llamó a los demás. Dijo: no sé por qué, pero tengo en este momento un sentir de que debemos orar. Y empezaron a orar y a guerrear y a batallar. Y en ese momento, las fuerzas espirituales de Dios sintieron la unción de Dios, la presencia, la autoridad de Dios, y volvieron a fortalecerse y pudieron derrotar al ejército del enemigo. Esta es una de las razones por las cuales yo soy un hombre de oración. Quizás también por esto, siempre que estoy asando carne, estoy sensible a la voz del Señor. ¿Qué quieres? ¿Por qué no hay que orar? Pues la semana pasada, después de el mensaje de Pelufo, fuimos a la casa con mi familia a recordar todo lo bueno que Dios ha sido. Aún durante la predicación, Dios me fue mostrando cuadros de todos los eventos de Dios o los milagros de Dios en mi vida. Y por alguna razón Dios me recordó algo que sucedió conmigo en octubre del año 1985. Fui como siempre al edificio de Avianca a recoger el correo que nos llegaba. Recuerdo que bajé al sótano y busqué el apartado aéreo número 15074. Lo abrí como siempre y encontré una carta dirigida a mí. Y en esa carta, cuando la abrí, me daban la buena noticia de que me habían favorecido para dar una beca de 1 año para estudiar en Cristo para las Naciones. Pero lo que hizo que ese momento fuese tan especial fue algo que había sucedido unos meses antes. Me habían aceptado en la universidad y ya estaba a punto de entrar. Cuando fui al banco a pagar la carrera, recuerdo que se me fue la paz, se me fue el gozo. Empecé a angustiarme y yo dije: pero ¿qué es lo que me está pasando? Si esta es la carrera que Dios quiere que yo haga.
No, me aceptaron, todo salió bien. ¿Por qué me siento tan inquieto? Pero en ese momento recordé lo de las señales. Entonces dije, bueno, pues aquí tengo 30,000 pesos, que en cifras de hoy sería más o menos 4 millones de pesos. Y le debo una platica a mi abuelito, ¿no? Y me había prestado una plata para comprar un topolino. Entonces yo sabía que mi abuelito me lo iba a regalar al final de cuentas, pero uno tiene que pagar lo que debe. Entonces dije, esta es la oportunidad, así me libro de una. No, voy, mi abuelito dice, no, tranquilo, y ya estoy tranquilo, vengo y pago aquí la universidad. Entonces me fui, recuerdo, a la casa de mi abuelito, me prepararon el té, y yo estaba todo emocionado, y le dije, abuelito, vengo aquí a pagarle la deuda que tengo con usted. Metí la mano en el bolsillo, saqué el fajo de billetes, y lo puse sobre la mesa. Y él lo miró y dijo, no tenías que hacerlo. Tomó la plata, yo extendí la mano y lo guardó. Yo pensé, ¿por fin qué? Pero aunque salí 30,000 pesos más pobre, yo salí feliz. ¿Por qué? Porque había aprendido a oír la voz de Dios. Y ese día, cuando fui al apartado aéreo y saqué esa carta, entendí por qué razón Dios no quería que yo entrara a la universidad. Aprendiendo a ser sensible a la voz de Dios. Pues la pregunta es esta: ¿cómo podemos nosotros oír la voz de Dios? Pues Él nos habla en primer lugar a través de la palabra de Dios. No hay atajos. Si queremos oír la voz de Dios, tenemos que leer todo el tiempo la palabra de Dios. Hay cosas en la Biblia o hay momentos o lugares en la Biblia en donde Dios nos habla claramente. Nos dice sí o no, blanco o negro. No hay tonos grises. Pero para otras cosas Dios nos da parámetros. Y si nosotros vivimos dentro de los límites que Dios ha establecido, podemos estar seguros de que estamos obedeciendo la voz de Dios. También en la Biblia encontramos el rema de Dios. Ese versículo lo hemos leído 1000 veces, pero de repente un día ese versículo en particular Dios lo usa para darnos una dirección específica. Pero además de la palabra de Dios, Él también nos habla por medio del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice que Él nos guiará a la verdad. Él lo hace poniendo pensamientos en nuestra mente, así como lo hizo con David Wilkerson. De repente se nos ocurre algo, una idea. Él también nos habla poniendo un sentir en nuestro corazón, una necesidad, un deseo, un afán por hacer algo. Por otro lado, si el Espíritu Santo está detrás de algo, sentimos el fruto del Espíritu. La Biblia habla del fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones, que son amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, cuando el Espíritu Santo está detrás de nosotros, generalmente uno de estos frutos se va a manifestar en nosotros. Generalmente es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Dice Colosenses 3:15 que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Por eso cuando Dios no está detrás de algo, nos sentimos angustiados. Hay como afán. No, es el Espíritu Santo hablándonos. Pero además de esto, Dios nos habla por medio de las circunstancias. Las circunstancias son como señales en el camino que confirman lo que Dios ya nos ha mostrado, que confirman la voluntad de Dios. Ahí podemos ver cosas como las coincidencias. Muchas veces no son coincidencias, sino que es la providencia de Dios. Las puertas que se abren. De manera milagrosa las cosas se van dando. El único problema con las circunstancias
es que el enemigo también puede poner circunstancias para desviarnos de la voluntad de Dios. Por eso es importante entender que las circunstancias no imponen dirección, sino que confirman lo que Dios ya nos ha dicho. Entonces, lo primero, ¿cómo oír la voz de Dios? Pero lo segundo, ¿cómo escuchar el corazón de Dios? Es mucho más profundo. Después de aprender a oír la voz de Dios, tenemos que aprender a oír su corazón, o mejor todavía, conocer su corazón. Y mi pregunta es esta: ¿conoce usted el corazón de Dios? En el Salmo 103, versículo 7 dice que Dios le dio a conocer su carácter a Moisés, sus caminos, su corazón a Moisés. Y al pueblo simplemente sus obras, sus manifestaciones. ¿Tiene usted el privilegio de conocer el corazón de Dios? Pues a mí antes me costaba mucho conocer la voluntad de Dios. Pero hoy es mucho más fácil porque conozco su corazón. Y conocer el corazón de Dios es el resultado de pasar mucho tiempo con Dios, en oración, en adoración, en meditación o en silencio. ¿No? Que sus pensamientos o que su corazón pueda entrar a mi vida. Conocer el corazón de Dios también es el resultado de conocer su palabra, ¿no? La lectura permanente, el meditar la palabra, el confesarlo. Pero conocer el corazón de Dios también es el resultado de tener una buena relación con el Espíritu Santo. Oírlo y obedecerlo. Porque a veces oímos lo que el Espíritu Santo nos dice. Dice: no hagas eso, no digas eso, cállate. Y no lo obedecemos. Pero podemos aprender de nuestros errores, porque eso nos va a llevar a ser sensibles al corazón de Dios. Pero ¿cómo podemos conocer su corazón? ¿Cómo podemos nosotros experimentar lo que Él está sintiendo? En Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Esto significa que el Espíritu Santo tiene emociones, se entristece y se alegra. Entonces, si el Espíritu Santo se entristece y nosotros somos su templo, deberíamos sentir lo que Dios está sintiendo. Y quiero que piensen en eso. Si el Espíritu Santo tiene emociones y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros deberíamos sentir lo que Dios está sintiendo. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios siente tristeza. Es posible que la tristeza que a veces nosotros estamos sintiendo es la tristeza de Dios. Entonces, en lugar de tratar de quitar esa tristeza con ruido, con música, con comedias, con diferentes cosas, deberíamos preguntarle a Dios: ¿por qué estás triste? ¿Qué hice yo? ¿Qué está pasando a mi alrededor que te está causando esta tristeza? O sea, seamos sensibles, porque a veces trabajamos con la depresión y con todas esas cosas y es probable que eso ya no está en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces esa tristeza puede ser un sentir del corazón de Dios puesto en nosotros. Podemos también sentir dolor. En Génesis capítulo 6 versículo 5 dice que cuando Dios vio la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, se arrepintió de habernos hecho y le dolió en su corazón. Si usted tiene el Espíritu Santo y por alguna razón el Espíritu Santo está sintiendo dolor, puede que por eso usted lo esté sintiendo. Pero también puede ser angustia.
inquietud, insatisfacción. Recuerden que Colosenses 3:15 dice que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Entonces, si por alguna razón la paz de Dios no está ahí, puede que el Espíritu Santo es el que esté sintiendo esa angustia, esa insatisfacción, y Él quiere llevarnos a hacer algo. Pero también el Espíritu Santo o Dios siente gozo, alegría. En Nehemías 8:10 dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Seamos sensibles a ese gozo. Por algo será. Dios también se siente complacido, siente agrado. Él se sintió complacido con su Hijo en Mateo 3:17. Por eso dice: tú eres mi Hijo amado, o este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Y puede que usted esté sintiendo lo mismo hacia una persona, lo que Dios siente. O puede sentir usted rechazo, y es el rechazo de Dios. Dios también siente orgullo en el buen sentido de la palabra. Por eso en Job capítulo 1 versículo 8, con respecto a Job, Dios le dijo al diablo: te has fijado en mi siervo Job, es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Dios tiene emociones y nosotros podemos tener el privilegio de oír, de escuchar o de sentir su corazón. Hay un hombre en la Biblia que conoció el corazón de Dios, y ese hombre es Oseas. Dios permitió que él experimentara en carne propia el dolor de su corazón. Y esta es una historia que lo he compartido muchas veces, pero esta fue la historia que tocó mi vida. Y quiero compartirla hoy quizás de una manera diferente, para que tengan presente eso. Él en todo experimentó el corazón de Dios. En primer lugar, Dios le dijo que amara a una prostituta, porque ese es el amor que Dios tiene hacia la gente. Dios ama a los pecadores. Y cuando Él envió a Oseas a amar a una prostituta, Él lo hizo porque Él quería que Oseas experimentara en carne propia el amor de Dios. Luego vemos que Oseas se casó con esa mujer. Se casó con una mujer con un pasado terrible llamado Gomer. Le perdonó su pasado, la amó como si fuera una virgen y la trató como si fuera una reina, porque así se relaciona Dios con nosotros. Y si usted no es capaz de amar a los pecadores con un pasado terrible, si usted no es capaz de perdonar el pasado de esas personas, de amarlos como si no tuviesen un pasado y de tratarlos como si fueran reyes, usted no tiene el corazón de Dios. Usted no ha conocido el corazón de Dios. A pesar de percibir en ella un tiempo después un poco de infidelidad, ¿qué hizo Oseas? La perdonó, la siguió amando. Oseas no sabía si el segundo hijo de ella era realmente su hijo o su hija, perdón. Por eso la llamó Lo-Ruhama. Oseas sabía que el tercer hijo definitivamente no era su hijo, por eso lo llamó Lo-Ami, pueblo ajeno. Pero a pesar de sus infidelidades, Oseas fue misericordioso con ella, porque así de misericordioso es Dios. Si usted no es capaz de ser misericordioso con su esposo o su esposa, o con algún amigo, o con alguna persona que ha pecado en contra suya, quizás usted no conoce el corazón de Dios. Llegó el momento en el cual Gomer
tenía que elegir entre Oseas o sus amantes. Y la Biblia nos muestra que eligió a sus amantes, ¿no? Oseas 2:2. Pues hay un momento donde la gracia de Dios no tolera más el pecado. Y en ese momento nosotros somos entregados al pecado y a sus consecuencias. Y aunque Oseas amó a su esposa, él tuvo que entregarla, porque el amor también da esa libertad. Entonces Oseas experimentó el dolor de amar y de perder a alguien que no merecía ser amada. Eso es lo que hace esta historia más impactante. Ella no merecía su amor, pero él la amó y luego la perdió. Por eso cuando ella se fue de su casa, él se fue a un rincón de su casa a llorar. Y mientras lloraba allí, oyó que alguien más lloraba. Al comienzo pensó que era uno de sus hijos, pero fue y los miró y no eran ellos. Regresó al lugar de la oración y otra vez oyó que alguien lloraba. Y en ese momento, Oseas se dio cuenta que el que lloraba era Dios. Porque así como Oseas lloraba por su esposa, en el centro del universo hay un Dios de amor que llora por sus hijos. Y dice en Oseas 11:8: oh Israel, oh Colombia, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. A pesar de que ella se fue a su casa, o se fue de su casa, perdón, tras sus amantes, Oseas seguía amándola. Lo encontramos en Oseas 2:12. Oseas hizo lo mismo que hace Dios, porque la Biblia nos muestra que desde la ventana del cielo Él mira a todos aquellos que lo han abandonado, que lo usan dentro de las groserías, que lo critican, que lo odian, y Él lo sigue amando, porque ese es el amor de Dios. Pero luego en Oseas 3:1 Dios le dice que vuelva a amar a la misma prostituta que lo traicionó. ¿Y saben por qué? Porque ese es el amor que Dios nos tiene. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo oí esta historia por primera vez, yo tendría 20 años. En ese momento mi corazón se desgarró dentro de mí. Durante más de 30 minutos yo lloré, pero yo lloré durísimo. Esa mañana Dios permitió que yo conociera su corazón. Fue un dolor tan intenso que yo sé que no podría vivir con ese dolor. Por eso Dios me lo quitó. Pero yo experimenté el corazón de Dios. Hoy yo veo que muchos sirven a Dios sin motivación alguna. O sea, como si fuera un trabajo. Otros sirven a Dios con una intención oculta, para ser famosos, por la plata, porque son adictos a la aprobación, por el poder. Pero yo sirvo a Dios porque esa mañana conocí el corazón de Dios. Y nadie debería servir a Dios sino hasta que tenga un encuentro con el corazón de Dios. Porque en el centro del universo hay un Dios de amor que llora por todos aquellos que mueren sin conocerlo. Tenemos que conocer el corazón de Dios. Pero por último, ¿cómo conquistar el corazón de Dios? Mi primer punto es cómo escuchar el corazón de Dios. O mejor, mi primero es cómo oír la voz de Dios. Mi segundo es cómo oír el corazón de Dios.
Pero el tercero es cómo conquistar el corazón de Dios. Y ese es el título del libro. Cómo conquistar el corazón de Dios. Y sabe que a algunos no les ha gustado el título del libro. ¿Cómo así que cómo conquistar el corazón de Dios si Dios no tiene que ser conquistado? Pues eso no es lo que la Biblia dice. Yo encuentro que en la Biblia se me habla de un Dios que tiene emociones, un Dios que siente placer y tristeza. La Biblia nos muestra en Apocalipsis 4:11 que fuimos creados para su placer. En el Salmo 16:3 dice que fuimos creados para su deleite. Eso significa que no solo tenemos el privilegio de conocer su corazón, sino también el privilegio de conquistarlo, de producir en él una emoción. Tenemos el privilegio de que él se sienta complacido con nosotros, como estuvo con su hijo. Que él se jacte de nosotros como se jactó de Job. Pero también esto significa que podemos producirle mucho dolor y tristeza. Pues uno de los hombres que conquistó el corazón de Dios fue David. El Señor dijo en Hechos 13:22: he encontrado en David a un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero que él haga. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre o una mujer que ha tomado la decisión de conquistar su corazón. Es una persona que no solo oye su voz, sino que también conoce su corazón. Pero además de eso, es un hombre o una mujer que ha tomado tiempo para saber qué le gusta a Dios y qué le disgusta. Y su único propósito es hacer lo que toque el corazón de Dios. Son muchas cosas que tocan el corazón de Dios, pero quiero solo mencionar dos. La Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Si hay algo que toca el corazón de Dios es nuestra adoración. Pero el otro que toca su corazón es la santidad. Santidad no es una palabra fea. Santidad significa separarnos para Él. Si usted quiere conquistar el corazón de Dios, eso es lo que usted necesita saber. Y yo te pido, Señor, que hoy podamos tomar la decisión de conquistar tu corazón. Perdónanos, Señor, si somos personas que simplemente venimos aquí por cumplir un rito, que te estamos buscando, Señor, simplemente por lo que tú nos das, con intenciones ocultas, pero no hemos tomado el tiempo de conocer tu corazón, de saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, para hacerte sonreír y para hacer todo lo posible, o para hacer lo que sea necesario para que tú no sientas dolor ni tristeza. Hoy tomamos la decisión de ser cristianos que vamos a conquistar tu corazón. Pero yo también te pido, Señor, que hoy podamos tomar el tiempo para conocer tu corazón, que podamos sentir dentro de nosotros el dolor que a ti te produce ver el pecado, que podamos sentir el dolor que tú sientes al ver a los niños muriendo de hambre, a los niños que son traídos a este mundo sin un papá. Que podamos, Señor, sentir el odio que tú tienes hacia el pecado, hacia el alcohol, hacia las drogas. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy tú toques nuestros corazones, que no seamos personas insensibles al llamado celestial. Pero yo también te pido, Señor, que hoy podamos oír tu voz, que seamos guiados por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Lo he mirado a los ojos y he mirado con dolor, que aunque
aunque yo le he fallado, Él me mira con amor. Yo no entiendo muchas veces el porqué de mi error. Solo sé que fielmente escucharé su voz de pasión, su voz de amor, esa voz que es más que una loca emoción, voz que enamora, voz del corazón, voz que cuando escucho sana mi dolor. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie y cantamos todos juntos una vez más. Su dulce voz, su dulce voz, su dulce voz. Lo he mirado a los ojos y he mirado con dolor, que aunque yo le he fallado, Él me mira con amor. Yo no entiendo muchas veces el porqué de mi error. Solo sé que fielmente escucharé su voz de pasión, su voz de amor, esa voz que es más que una loca emoción, voz que enamora, voz del corazón, voz que cuando escucho sana mi dolor, su dulce voz, su dulce voz, su dulce voz, su dulce voz. Amén. Y quiero invitar a los que nos acompañan hoy por